La depresión sí aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria y sí aumenta el riesgo de infarto, pero ¿por qué pasa esto y cómo evitarlo? Es lo que yo, el doctor Pino, te voy a contar en este video a continuación. La depresión, a medida de dos canales, genera un aumento del riesgo de enfermedad coronaria. El primero, el lado más bioquímico, que es asociado a la desregulación autonómica, al aumento de catecolamina, que hace que tengamos más palpitaciones, dolor de pecho, aumento de la presión arterial. Tenemos también una disfunción endotelial, disfunción plaquetaria y aumento de la sustancia inflamatoria. ¿Qué tipo de sustancia inflamatoria? Interleuquina 6, PCR, solo que empieza a aumentar y generar un estado proinflamatorio en el cuerpo que no solamente aumenta el riesgo cardiovascular, sino que afecta muchas otras enfermedades de tu cuerpo, incluso la calidad de la musculatura, de la piel, intestinal, afectando todo. El otro canal que sigue esta enfermedad para aumentar este riesgo es asociado a las conductas del paciente. En un paciente depresivo muchas veces vemos que se empiezan a alimentar mal, duermen mal, descansan mal y muchos de estos pacientes con depresión empiezan a abandonar su tratamiento porque sienten que ya la vida no tiene sentido, hay un pensamiento continuo de ruina, de que las cosas están mal. Entonces dejan sus medicamentos de alguna forma de lado. Entonces eso aumenta el riesgo tanto para los pacientes que ya eran hipertensos, tenían diabetes, algún tipo de riesgo cardiovascular, como también aumenta el riesgo para los pacientes que ya tuvieron uno o dos episodios de infarto previo, aumentando aún más su riesgo de tener un nuevo infarto. Ahora, ¿qué tanto es el aumento del riesgo con los síntomas de depresión para generar una enfermedad coronaria? El riesgo, cuando revisamos algunos estudios chiquillos de las últimas décadas, vemos que el riesgo aumenta entre una o dos veces el riesgo de padecer una enfermedad coronaria o tenemos una depresión o síntomas depresivos. Y cuando está ya la enfermedad establecida con una depresión mayor, el riesgo podría aumentar incluso hasta casi 3 veces más que en la población general. Ahora, cuando tenemos esta depresión, la enfermedad coronaria no se traduce completamente a infarto o a un evento cardiovascular o a un evento coronario. El evento coronario aumenta entre 2 y 3 veces cuando tenemos una depresión. ¿Y todas las depresiones son iguales? No. No todos afectan tanto el evento coronario y no todos son igual de malos. Cuando tenemos una depresión que es persistente en el tiempo, una depresión grave, usualmente empeoran mucho más las conductas del paciente, empeoran mucho más su adherencia a la terapia, dejan muchas veces los antidepresivos, o que hay que usar 2 o 3 antidepresivos, combinar con antipsicóticos. O sea, se vuelve complicado para el tema metabólico y cardiovascular en el paciente, lo que hace que aumente muchísimo más su riesgo. Ahora, como les prometí al inicio de este video, vamos a conversar sobre qué podemos hacer para que este riesgo baje y no sea tan alto para ti que quizás está viendo este video y tiene ya una depresión o síntomas depresivos. ¿Qué podemos hacer? Primero, como en cualquier tipo de cuadro depresivo, tenemos que hacer psicoterapia. Algún tipo de intervención psicológica tanto para mí como para la familia, en el caso de que sea pertinente. Y fuera de la psicoterapia, las sesiones con psicólogo, que sí son muy importantes, muchas veces vamos a requerir algún tipo de antidepresivo. ¿Pero cuál? No todos nos van a servir acá. Los antidepresivos que han demostrado mayor nivel de evidencia y menor tasa de efectos secundarios son los selectivos para la serotonina. Pero estos selectivos, ¿cuáles son los que tienen mayor nivel de evidencia de que reducen la posibilidad de un evento coronario o un infarto? Los más clásicos, chiquillos, tenemos la sertralina, el citalopram, no escitalopram, el citalopram. Y aparte de estos dos, tenemos la mirtazapina, que no es selectivo para la serotonina, pero también ha mostrado cierto nivel de seguridad en los pacientes con este riesgo cardiovascular. Así que, si estás pasando por una depresión, tienes un riesgo elevado cardiovascular, como diabetes, hipertensión, infartos previos, acude a tu médico y trata lo antes posible la depresión.